Hola muchachos, muy buenos días. Pues hoy vamos a analizar un poquito el tema de los gobiernos totalitarios. Este tema pues también era tema de exposición para sus compañeros, pero pues eh, ya sabemos lo que pasó. Bueno, vamos a, como tema pues tenemos lo que son los gobiernos totalitarios, vamos a hablar el fascismo italiano, la belicosidad fástica y vamos a hablar sobre el nazismo alemán. Este último como subtema, pues yo creo que ya a lo largo de lo que llevan en estudio, pues a lo mejor han escuchado un poquito de lo que es pues lo que fue el gobierno nazi o lo que fue el nazismo alemán que fue con Hitler. Ha sido uno de los movimientos más destacados o que han dejado más relevancia y más eh, más acontecimiento histórico a lo largo de pues de los años. Vamos a iniciar un poquito analizando a grandes rasgos lo que fueron los gobiernos totalitarios. En este aspecto viene manejando este tema diferentes figuras en el ámbito político, porque si ya, como bien es cierto, ya lo hemos analizado anteriormente, recapitulando un poquito de clases pasadas, pues hemos visto que los movimientos meramente revolucionarios o movimientos en cuestión bélicos se podría decir que vienen encaminados por un desarrollo meramente político, comercial y social. En este caso, pues destacan varios personajes hablando de gobiernos meramente totalitarios, perdón, destacan varios personajes que los vamos a analizar pues en este momento. Está Adolfo Hitler, que tiene relevancia dentro de pues el nazismo alemán. Después tenemos a Francisco Franco, tenemos al emperador Hiroshito y a Benito Mussolini. También han sido personajes, Mussolini también fue han sido uno de los personajes también relevantes para la historia en movimientos meramente bélicos. Eh, y pues vamos a iniciar. Ya lo habíamos visto anteriormente, hablamos un poquito sobre lo que fue la Primera Guerra Mundial, que fue pues básicamente termina con el Tratado de Versalles. Alemania queda sin ser una de las potencias mundiales más importantes, Gran Bretaña de igual forma, etcétera. Analizando que este margen o este aspecto de gobierno pues son formas meramente políticas que tienden hasta el presente pues a mover un poquito los hilos en cuestión de política, economía y social. Aunado a esto, pues nos hacen entender que la supremacía meramente política, económica y social han desarrollado o han desembocado movimientos meramente revolucionarios o bélicos. En este caso, una de las más destacadas pues es la primera Guerra Mundial. Al momento de que se da la Primera Guerra Mundial, pues en ese momento, pues ya les había yo comentado que existían pues derramamiento de sangre, eh, agrupaciones mm, militares más avanzadas. En ese inter pues empezaron a hacer más movimientos o más objetivos en el índole económico, el cual pues protagonizó más que nada dichos movimientos por control eh, geográfico y por control lógicamente pues económico. Eh, la Primera Guerra Mundial pues termina con lo que es el Tratado de Versalles,
al momento de que se da en este caso Europa, comienza a establecerse nuevamente como potencia mundial, donde surgen o nacen nuevos gobiernos dentro de la misma con características meramente totalitarias. Nace lo que es el fascismo italiano, el nazismo alemán y el militarismo japonés. Anteriormente los personajes que yo ya les nombré pues vienen siendo personajes meramente icónicos de estos movimientos, como lo que fue el fascismo italiano, el nazismo alemán y el militarismo japonés. Básicamente en estos movimientos, los cuales son designados como responsables de la Segunda Guerra Mundial, dichos personajes se podría decir. En la etapa de la Segunda Guerra Mundial, que se da de 1919 a 1939, el fascismo viene siendo un movimiento político y social que trajo aparejadas ciertas características que pues anteriormente no se habían visto. Las vamos a nombrar. El fascismo se caracteriza básicamente por el racismo. Cuando escuchamos racismo, yo creo que sí hemos escuchado un poquito el significado o lo que quiere decir la palabra racismo. Es cuando ciertas agrupaciones o cierto grupo de personas, eh, por, por razón de color, del color de piel de otras personas, pues no existe igualdad y son humilladas o son sobajadas por un grupo de personas. El movimiento de fascismo se caracteriza por eso, básicamente por ser una muestra racística hacia, pues ahora sí que hacia las personas de distinto color, a las que estas personas de color se caracterizan básicamente por el conformismo, por la sumisión, la pereza y la superficialidad, y tendencia a una reproducción meramente masiva. El racismo se utilizó para justificar las invasiones y la depuración. En este caso, pues básicamente se establece o se toma como objeto meramente nada más como a lo mejor una forma de justificar el movimiento, una forma de decir nosotros realizamos el movimiento porque existen muchísimas personas de color que vienen también y representan también socialmente un gasto. En este caso, ¿se acuerdan cuando anteriormente ya habíamos visto que existían las clases del proletariado, cuando Gran Bretaña, al momento de lo que fue la colonización de, de distintos elementos geográficos o de distintos países, pues toman como prisioneros, se podría decir así, o esclavos para que realicen ciertos trabajos o vendan ahora sí su fuerza de trabajo, pero a un precio muy, pues muy pequeño, o algunas veces en ningún precio. No se vendía la fuerza humana. Simple y sencillamente lo hacían obligados para que la monarquía, la burguesía, pudiera ser pues más fuerte y pudiera ser más rica, se podría decir. Después se hace la destrucción de las organizaciones y sindicatos y descentralización del poder político. Actúa como un interés a los que ejercen el poder. Opera mediante el terror, la violación y los derechos humanos, los asesinatos y los juicios políticos, entre otros.
característica también del fascismo, en el cual se podría decir que este movimiento o estas características en este movimiento, pues fueron también de desigualdad social. ¿Por qué? Porque únicamente protegían a las personas que se podría decir en ese entonces eran personas que estaban bien acomodadas económicamente. Eh, y pues al momento de que se violaban los derechos humanos de todas las personas, incluyendo funcionarios públicos que a lo mejor desempeñaban mal su cargo, pues en ese sentido, como lo maneja aquí lo que son los juicios políticos, pues realizaban a lo mejor actos que no eran beneficiosos para el político o el funcionario público, y pues eran en algunas ocasiones pues las sanciones impuestas a estas personas pues eran de desigualdad y pues poco humanitarios. También existía eh, la búsqueda por sustituir el racionamiento por el embrutecimiento, a tal punto que se obligaba a pensar en consecuencias de la voluntad del Estado, manipulación de las masas, con la tenencia nacional, impulsando a las clases poderosas, como les vuelvo a repetir. Al momento de que manipulaban en algún aspecto o en algún momento manipulaban a cierto grupo social para que hubiera mejor manejo de la sociedad, y pues que no hubiera a lo mejor un golpe de estado, de que las personas no se rebelaran ante la autoridad que tenía en ese entonces el poder a lo mejor del país. Eh, es por eso que manipulaban en el sentido en el que si tú haces lo que yo digo, si tú dices lo que yo digo, si tú piensas lo que yo te digo, pues vas a recibir a lo mejor beneficios meramente, se puede decir que sociales, beneficios personales, que únicamente fueran encaminados a, pues, a tener un control social, y que no se les fuera de las manos a pues a los grupos meramente políticos o que encabezaron el fascismo. Después tenemos lo que es el fascismo italiano, el cual pues tiene el origen en la crisis del capitalismo, resultado de una revolución rusa que fue triunfante, y después pues fue consecuencias generadas por la Primera Guerra Mundial. En este tenor, el fascismo era una respuesta al peligro que representaba el proyecto social y la fuerza de organizaciones obreras, que funcionó por medio de establecimientos del gobierno totalitario y racionalista. En el año de 1919 surgió el fascismo italiano, el cual pues fue encabezado por en aquel entonces el representante que fue Mussolini, el cual da inicio a un movimiento de guerra, el cual apoyó e impulsó a las industrias del norte, eh, quienes básicamente atacaban de forma violenta, y pues iniciaban una guerra, un movimiento meramente caracterizado por fuerzas militares y por derramamiento, pues ahora sí que derramamiento excesivo de sangre. Mussolini apoyaba básicamente a lo que eran las organizaciones sindicales y los grupos políticos opositores de aquel entonces. Estas agrupaciones eran conocidas como lo que son las camisas negras, y el saludo característico de las camisas negras era el levantar el brazo derecho. En el año de 1921 nace el Partido Nacional Fascista, el cual su nombre hacía alusión al Imperio Romano, el cual los funcionarios políticos que integraban dicho partido pues portaban básicamente lo que eran varas o fascis.
el cual es por eso que se le da el nombre de fascismo, por las varas que ellos portaban como distintivo para poder, como es como ejemplo, como cuando aquí en México nosotros conocemos distintos partidos políticos. Anteriormente, cuando no existían tantos partidos políticos como existen en este momento, únicamente los más conocidos eran el PRI, el PAN y el PRD. Ahorita ya tenemos lo que es Morena, ¿cuál más? El Partido Verde, está también el Movimiento Naranja y bueno, existen infinidad de partidos, pero los más conocidos eran los partidos del PRI, el PAN y el PRD. Por decir, el PAN tiene la característica de que es azul con blanco, por decirlo así. Y el PRI de que tiene los colores de la bandera, y el PRD que tiene es amarillo, me parece, si no confundo los colores de uno y de otro. Em, y esa es una de las características del cual destacamos, o más bien diferenciamos un partido del otro. En el fascismo, pues se destacaba o se caracterizaba por utilizar varas, o llamadas también fascis. Es por eso que se le da el nombre de fascismo. En 1922 y 1929 Italia se caracteriza por tener una serie de problemas sociales, económicos y políticos. Como en todo movimiento revolucionario, pues trae aparejado todo eso, lo que son las características económicas, políticas y sociales. Es para mejora, o en algunas ocasiones pues es para empeorar, pero se caracteriza por eso. En la ciudad de Milán, los obreros amenazaron con tomar las fábricas y establecer un régimen comunista, por lo que los industriales pidieron el apoyo de los fascismos, quienes después del derramamiento de sangre, como ya les venía comentando, porque se dieron entre enfrentamientos, eran apoyados en la experiencia y tenían como excombatientes a militares, logrando meramente el triunfo. Después, en el año de 1922, en octubre para ser exactos, los fascistas se organizaron como una marcha sobre Roma y se adueñaron del poder. Entre tal situación, el rey Víctor Manuel III se vio obligado a nombrar a Mussolini como primer ministro, otorgándole poderes dictatoriales bajo la presión de las camisas negras. Tiempo después, Mussolini es nombrado como Duce, que quiere decir líder, el cual, pues básicamente Mussolini estableció una tipo dictadura. La dictadura, pues básicamente es el tener el control total del pueblo, el total, perdón, control del país. Y es por eso que, pues, en una dictadura, pues es más difícil el poder ser libres, el poder hacer lo que nosotros queramos sin estar bajo la observancia de alguna otra persona. Estar reprimidos en nuestra economía, en nuestro comportamiento social, familiar, escolar, educacional, etcétera. Este sistema básicamente de dictadura que manejaba Mussolini pues era totalmente totalitario, el cual se caracterizaba básicamente por el exceso de nacionalismo, el cual el parlamento, que era la cámara de los fascistas o de los fascios, el cual era pues no sé si han escuchado aquí en México lo que era la Cámara de Senadores, lo que es la Cámara de Senadores y Diputados, pues es básicamente lo mismo. El Parlamento disolvió lo que era la dictadura de Mussolini
y suprimió las libertades individuales y prohibió la lucha de clases. Es por eso, al momento de que se da la lucha de las clases, pues se manifiesta de que debe de haber una igualdad meramente social. Las mujeres y los hombres pues son iguales ante la ley y ante la sociedad. Durante el gobierno fascista la economía creció de manera extraordinaria. Mejoraron las comunicaciones, la educación se fortaleció y formaron también ideas meramente en partidos y la libertad del interés nacional. El Estado, que era pues era lo que Italia, el Estado controló la vida académica, intelectual y económica. El 11 de febrero de 1929, Mussolini firma lo que es el Pacto de Letrán, en lo que se le reconocía la soberanía papal, creándose el Estado de la Ciudad del Vaticano. En nuestra actualidad, pues, ¿se acuerdan cuando yo les había comentado que pues la iglesia tenía mucho que ver en decisiones políticas, en decisiones sociales y demás? Porque pues tenía una intervención, básicamente la intervención divina, pues básicamente era un todo. Como tal, pues al momento de separar lo que era la iglesia del Estado, pues se reconoce como el Vaticano como una ciudad la cual pues se proveía ella sola, ella era autosuficiente para poder así sobrevivir. En este caso, cuando nosotros hablamos del Papa, pues nosotros hasta la fecha vemos como que el Papa es la máxima figura a nivel religioso actualmente. Y pues anteriormente pues lógicamente también lo era, no ha cambiado ese tipo de gobierno dentro del Vaticano. Y es por eso que, por decir, nosotros al Papa lo vemos como el máximo líder o el representante del Vaticano, que ya yo anteriormente ya les había comentado, que el Vaticano o la Iglesia también era hasta la fecha, era una de las potencias mundiales más importantes. Y como tal, como todo gobierno o como toda potencia mundial, debe de haber un representante que guíe de buena forma a esa potencia. Y el Vaticano hasta la fecha se ha establecido o se ha mantenido como una de las potencias mundiales más importantes, las cuales pues su forma de decisión o su toma de decisiones pues no puede ir más allá de lo que el Papa diga. Como nosotros aquí en México tenemos nuestro máximo representante, que es el presidente, es el cual toma las decisiones que son de mejora para nuestra sociedad y de forma también lógicamente individual. Se establece también que el Papa hace exactamente lo mismo. En este caso, pues todas las decisiones que son tomadas de forma de la iglesia, pues no pueden pasar o no pueden tomarse por otra persona más que el Papa. Entonces, pasamos a ver lo que es el nazismo alemán. Como ya les había yo comentado anteriormente, pues el nazismo o la palabra nazi, pues nos remonta o nos guía a Hitler. Hitler fue el representante o el personaje más icónico en este movimiento nazi. En este movimiento el régimen fue meramente totalitario y se erigió en el periodo de las entreguerras, entre el periodo de la Primera y de la Segunda. Entre los factores que determinaron el surgimiento del movimiento nazi fue la derrota de Alemania en la Primera Guerra Mundial y el Tratado de la Firma de Versalles, que ya vimos que la guerra finalizó con
la firma del Tratado de Versalles, el cual imponía duras condiciones de paz, como paga también de daños ocasionados por la guerra, sanciones políticas y militares y las humillaciones de los alemanes que provocaron un deseo de venganza. En este caso Hitler tenía ciertas ideas, tenía ciertas ideologías un poquito fuera, así como que medias raras, las cuales pues se acuerdan, o no sé si lo hayan visto. Si no lo han visto, los invito de verdad a que vean un documental relacionado con lo que fue el movimiento nazi. Hitler tenía ideas muy pues muy locas, se podría decirlo así. Esclavizaba judíos, a los niños los hacía jabón. Bueno, era una cosa espantosa. De hecho, donde los tuvieron, pues privados de su libertad por muchísimos años, eh, desnutridos, mmm, los tenían con enfermedades crónicas, con enfermedades, pues enfermedades horribles. Hay una película muy bonita que yo la he visto, la verdad, y es una película muy que te hace pensar, que eh, te hace ver lo que sufrieron esas personas. Se llama El pianista, no sé si la han escuchado o si alguna vez la han visto. Si no la han visto muchos de ustedes, yo los invito a que la vean. Es una película muy bonita, trata de aquellos ayeres en el movimiento nazi. Y pues la verdad sí es un poquito cruel, se podría decir así, porque sí, pues sí, de manera gráfica muestra lo que fueron, la problemática que surgió. Pero sí, los invito a que la vean. Pasando a esto, la situación en aquel entonces, se podría decir, depresión económica y política de Alemania era muy grave, por lo que al cumplir el establecimiento del Tratado de Versalles resultó aún así más complicado. Estados Unidos creó un sistema de préstamos con intereses muy bajos, el cual llamó el Plan Dawes, el cual no tuvo mayor éxito. Entonces, al momento de que pues no le hacen caso, se podría decir, que a ese plan, surge entre la misma población de Alemania el fenómeno que era del curandero social, el cual consistía en que el pueblo, hastigado por la situación en la cual se encontraba, buscaba asistencia en alguien, y la cual dicha asistencia pues le diera meramente solución íntegra, y para que emergiera lo que era Alemania, que se encontraba básicamente entre las cenizas. Adolfo Hitler fue el máximo, como ya les comento, representante de lo que fue el movimiento nazi, el cual se da en 1919 y nace lo que es el Partido Obrero Alemán, el cual fue creado por Anton Dettler, el cual posteriormente este partido fue rebautizado como un nombre del Partido Nacional Socialista, que se llamó también Partido Nazi. Hitler fue atraído por este partido porque coincidía con los 25 puntos que este partido establecía como punto de emergencia, o como punto de nacimiento de este partido, el cual consistía en desconocer al Tratado de Versalles, que fue un tratado de paz, el establecimiento de la Gran Alemania, el control sobre el Estado, sobre todo los grandes monopolios y los medios informativos que en ese entonces existían. Los judíos no podían ser considerados como compatriotas alemanes, ni deberían ocupar un cargo político. Es ahí cuando se da también la desigualdad por el racismo. Y pues en este aspecto pues eran antisentimentalismos, perdón.
En esta idea de la desigualdad de razas, Hitler pues básicamente era un orador excelente y un demagogo, el cual logra colocarse en 1921 como el presidente del partido, el cual se declaró o fue declarado como Führer, que fue la guía, el líder o el caudillo máximo de este partido. En este aspecto, Hitler en 1933 fue nombrado canciller de Reich en Alemania por el presidente Hindenburg, el cual pues también este presidente pues también adoptaba las mismas ideas de Hitler, el cual dentro de este partido le dio la oportunidad a Hitler y provocó un plebismo donde obtuvo el 90% de aprobación. Una vez que entró al poder, estableció varios aspectos dentro del partido, el cual se declaró él mismo como un dictador. El partido ejerció el control meramente total dentro de la burguesía y el sistema judicial. Disolvió lo que fueron los sindicatos y prohibió nuevos partidos políticos. Únicamente quedaría el partido político nazi. No habría más partidos políticos. Mostró especial interés por la educación. Promisionó lo que era la superioridad racial, lo que condujo al extremo de las razas consideradas inferiores como medidas de solución para los problemas alemanes, por lo cual les comento que fue pues la desigualdad. Inició también una persecución contra los judíos, homosexuales, comunista y todo aquel que se opusiera a su partido o a su proyecto político. También creó lo que fue el Gestapo, lo que era la policía secreta, así como los campos de concentración y las juventudes hitlerianas. Tomó también el control junto con el partido, todas las actividades meramente políticas, de comunicación, de educación, de religiosas también, y pues las actividades también meramente culturales. El antisemitismo fue una de las características principales del partido nazi, el cual se estableció o se pronunció para el combate meramente de los judíos, quienes eran considerados básicamente los enemigos de Hitler, se podría decir, por lo cual se crean creó más bien lo que fue las leyes de Nuremberg, en la que se declaraba que los judíos eran personas no gratas y se enviarían a campos de concentración, es lo que yo les había comentado, y por esto el avance de las industrias terminó con el desempleo y el éxito de la política exterior generó la sociedad que fuera un poquito más tranquila y con más regocijo dentro de la misma. Pues en este caso, muchachos, fue una de las potencias, yo le veo más, pues como más, que más huella dejó en la historia lo que fue el movimiento nazi, porque hasta la fecha se sigue hablando de ese movimiento, porque fue un movimiento muy cruel. Si bien es cierto por lo que fue, lo que desencadenó la Primera Guerra Mundial y la Segunda y demás, pues se puede decir que fue una guerra, o fueron guerras, que fueron pues realizadas como toda guerra, porque nosotros también tuvimos una revolución, tuvimos un movimiento de independencia, en el cual también aquí en México se derramó sangre, existieron también esclavos, también nosotros tuvimos patriotas que fueron
eh, pues muertos en la batalla por defender al país, pero pues si bien es cierto, en algunas ocasiones, o no en algunas, sino que en todas, pues los movimientos se dan para mejoras meramente social, porque si bien es cierto, pues todas estas mejoras desencadenan elementos meramente económicos, políticos y sociales, culturales también, lógicamente. Pero este movimiento en lo particular a mí se me hace como uno de los que más destacan dentro de la historia universal. ¿Por qué? Porque Hitler, pues como les digo, tenía pensamientos muy locos, muy fuera de lugar. A tal lugar que les digo que a los niños los, este, los hacía jabón, a las mujeres también. Entonces era algo que sí decían, bueno, pues, y decimos hasta la fecha, porque les digo, yo también lo estudié un poquito, que se establece que este movimiento nazi fue uno de los más icónicos a nivel internacional. Es por eso en algunas teorías se establecen, es que Hitler todavía está vivo, es que se ha visto, es que esto, es que lo otro. Y pues también en algunas ocasiones, pues también traen aparejadas ciertos pensamientos actualmente de, de del movimiento nazi. Eh, es por eso, muchachos, que pues en este aspecto o en esta pequeña charla o en esta pequeña clase les doy la diferencia de los movimientos que fueron realizados dentro de, de los gobiernos totalitarios. Pues si bien es cierto, ya saben que pues van a tener que realizarme lo que va a ser su trabajo. ¿Va a haber resumen de este tema? No, porque la clase se las estoy dando yo. Ya creo que ya no ocupan resumen. Van a tener que realizarme las actividades que se encuentran descritas en la página 58 y 61 de su libro de apoyo. Aunado a lo anterior, pues ya saben, doy nuevas indicaciones, no nuevas, sino más bien repito las indicaciones. Para la siguiente clase, que va a ser el día miércoles, van a tener que entregarme la exposición número 3 correspondiente a Diana Alondra y Paola Valerio. Ya les había yo comentado que por favor me entreguen la exposición de menos con uno o 2 días de anticipación para yo asimismo poder pues evaluar lo que es su presentación. Ya les comenté que en dado caso de que ustedes no puedan abarcar media hora, de menos sí háganmela de 15 minutos para yo poder así dar a lo mejor un complemento, dar alguna opinión, pero sí no vayan a hacer hacer light en el que, ay, es que dura nada más mi exposición 5 minutos. No, o sea, denle a una exposición pues lo que requiere, que es una exposición de calidad, porque muchachos, sea como sea, pues ustedes ya están a un pasito de irse a un nivel superior y pues allá las cosas ya son diferentes. Como les digo, los expositores también van a tener que realizar las actividades de su tema. Si no hay exposición, muchachos, yo creo que pues lógicamente les voy a estar dando lo que es la clase yo. Pero sí les va a disminuir muchísimo porque es un trabajo que le estoy dando, un buen valor, por lo cual yo les aconsejo que los consecuentes a exponer pues sí tengan esa pues ese punto para que pues hagan su trabajo. Por ahí me dijeron, no quiero decir quién, pero por ahí me dijeron que me hicieron una pregunta que de cuánto era
el resumen que les dejé, y les dije que era de una cuartilla y media. Y me dijeron, les digo, no quiero decir quién. Me dicen, yo pensé que sí, usted sí nos quería, pero pues ya vi que no. Y ahí me puso un sticker ahí medio raro. Dije, bueno, estaba muy bien pues. No es que yo no los quiera, muchachos. Precisamente porque yo los quiero, porque yo quiero que ustedes el día de mañana pues se hagan responsables. Y quiero que el día de mañana ustedes no se les dificulte en un nivel superior entregar un trabajo. Que se esfuercen un poquito más, un poquito en lo que es su trabajo. Yo les digo, precisamente porque yo los quiero, por eso los estoy presionando para que el día de mañana sean mejores y lleguen al nivel superior y ya no se les dificulte tanto lo que es la entrega de un trabajo. Entonces, de verdad, no piensen eso. Les digo, no quiero decir quién, pero no piensen eso. Yo creo que, pues, he tornado las clases con ustedes de lo más, se puede decir que de lo mejor que a lo mejor yo les puedo dar. Pero sí, les digo, no me hagan ese tipo de comentarios porque, o sea, yo creo que no soy mala con ustedes o no he sido mala con ustedes. Simple y sencillamente porque de verdad, o sea, los aprecio y me caen bien y los quiero y todo. Por eso quiero que sean responsables, quiero que den el 1000% de ustedes y y pues que le echen ganas. Nada más el único que ocupo, que le echen ganas. Entonces, pues ya les comenté. Los siguientes para la siguiente semana corresponde la tercera y la cuarta exposición, que es Diana y Paola, el día miércoles. Y para el día jueves, que es el proceso de la Segunda Guerra Mundial, es la exposición número 4, que corresponde a Víctor Hugo y a Dieguín Maya. Entonces, como les comento, pues échenle ganas, muchachos, échenle ganas y pues nos vemos para la siguiente clase. Ya saben cuál es la dinámica de la clase y pues espero que pues no haya ninguna complicación o algo. Alguna duda o aclaración me encuentro en el grupo de WhatsApp o si bien en individual. Si me quieren hacer un comentario, con todo gusto, yo estoy a sus órdenes. Muchísimas gracias, que tengan un excelente día.